Compañeros, un saludo para todos ustedes. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio de progresiones geométricas. La pregunta ahora dice, determinar una progresión geométrica de 4 términos, sabiendo que la razón es positiva, que la suma de los dos primeros términos es 10 y que la suma de los dos últimos es 45 medios. Entonces debemos hallar 4 términos que estén en progresión geométrica y de razón positiva. Para ello nos dicen que la suma de los dos primeros términos es 10, o sea, el primer término más el segundo término me dice que es 10 y que la suma de los dos últimos, o sea, el tercer término más el cuarto término me dice que es igual a 45 medios. Ahora bien, miren, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones. Aquí tenemos la primera ecuación y aquí tenemos la segunda ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4 incógnitas. Entonces, como tenemos 4 incógnitas, lo mínimo que necesitamos para resolver este sistema es de 4 ecuaciones, pero nosotros solamente tenemos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es escribir el término 2, el 3 y el 4 en función del primer término y de la razón. ¿Cómo hacemos eso? Miren, el término 2 en función del primer término y de la razón sería igual a ¿qué? Al primer término multiplicado por la razón elevado a una potencia. ¿Cómo obtenemos esa potencia? Como estamos trabajando con 2, a este 2, con el término 2 mejor dicho, a este 2 les restamos 1. 2 menos 1 es 1, que se sobreentiende. Y aquí tenemos el término 2 escrito en función del primer término y de la razón. Ahora, el término 3 en función del primer término y de la razón sería igual a ¿qué? Al primer término multiplicado por la razón elevado a una potencia. Esa potencia lo obtenemos restando este 3, 1. Entonces 3 menos 1 es 2 y ese 2 lo colocamos ahí. El cuarto término en función del primer término y de la razón sería igual a el primer término multiplicado por la razón elevado a una potencia. ¿Cómo obtenemos esa potencia? A este 4 les restamos 1. 4 menos 1 es 3 y ese 3 lo copiamos aquí. Ahora bien, vamos a reemplazar estos valores en nuestra ecuación. Miren, el primer término lo copiamos como está, más el segundo término. El segundo término en función del primer término y de la razón sería igual a el primer término multiplicado por la razón. Y todo esto me dice que es igual a 10. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora bien, en la segunda ecuación, el tercer término en función del primer término y de la razón es igual a el primer término multiplicado por la razón elevado al cuadrado, más, dice, el cuarto término en función del primer término y de la razón es igual a el primer término multiplicado por la razón elevado a la potencia cúbica, y todo esto es igual a 45 medios. Ahí tenemos la segunda ecuación. Ahora bien, observen que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, a diferencia de esta ecuación que teníamos dos ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces, miren, en esta ecuación podemos factorizar un término en común. En la primera ecuación factorizamos t sub 1. Como hemos factorizado t sub 1, aquí nos queda 1, más hemos factorizado t sub 1, nos queda la razón, y todo esto igual a 10. Esa es la primera ecuación. Ahora, de la segunda ecuación podemos factorizar t sub 1 y la razón elevado al cuadrado. Entonces, factorizamos t sub 1 y la razón elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda? Como hemos factorizado t sub 1 y la razón elevado al cuadrado, aquí en su lugar nos queda 1, más hemos factorizado t sub 1 y la razón elevado al cuadrado. Como tenemos la razón elevado al cubo, aquí nos queda solamente la razón, y todo esto igual a 45 medios. Y ahí tenemos la segunda ecuación. Ahora, para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos utilizar los métodos conocidos: sustitución, igualación, reducción o determinantes. En mi caso lo voy a resolver por
sustitución. El procedimiento que debemos seguir cuando estemos trabajando por sustitución es despejar una variable de una ecuación. En este caso voy a despejar la variable t sub 1 de la primera ecuación. Entonces, despejamos t sub 1 de la ecuación 1. Entonces, miren, t sub 1 va a ser igual a, en el segundo miembro tenemos 10. Ahora, todo este término de aquí que está multiplicando al otro miembro va a pasar a dividir 1 más la razón. Ahí tenemos el término t sub 1 despejado de la primera ecuación. A esta ecuación lo vamos a llamar ecuación número 3. Bien, lo que debemos hacer ahora es reemplazar esta ecuación número 3 en la otra ecuación. Recuerden que t sub 1 lo hemos despejado de la primera ecuación, entonces no podemos reemplazarlo en la misma ecuación, debemos reemplazarlo en la ecuación número 2. Entonces, reemplazamos la ecuación número 3 en la ecuación número 2. Aquí tenemos la ecuación número 2. Miren, tenemos t sub 1, pero el valor de t sub 1 es 10 dividido entre 1 más la razón. Ese es el valor de t sub 1, multiplicado por la razón elevado al cuadrado, multiplicado por 1 más la razón, y todo esto igual a 45 medios. Ahora bien, aquí tenemos una fracción, vamos a tener que multiplicar fracciones. Entonces, como estos términos no tienen denominador, se sobreentiende que su denominador va a ser 1. Empezamos a multiplicar numeradores. 10 multiplicado por q al cuadrado multiplicado por 1 más q va a ser igual a 10 multiplicado por q al cuadrado y multiplicado por 1 más q. Ahora multiplicamos denominadores. 1 más q multiplicado por 1 va a ser 1 más q. Lo vamos a colocar entre paréntesis. Y todo esto igual a 45 medios. Ahora bien, miren, 1 más q en el numerador se simplifica con 1 más q en el denominador. ¿Qué nos queda? 10 multiplicado por q elevado al cuadrado igual a 45 medios. Este 10 que está dividiendo, está multiplicando, mejor dicho, perdón, al otro miembro va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener q al cuadrado va a ser igual a 45. En el denominador tenemos 2 y este término pasa a dividir, entonces multiplicado por 10. Ahora bien, el valor de q al cuadrado va a ser igual a, en el numerador tenemos 45, en el denominador 2 por 10 es 20. Bien, ahora miren, este cuadrado al otro miembro va a pasar como raíz cuadrada, entonces la razón va a ser igual a ¿qué? Como estamos trabajando con raíz cuadrada, recuerden, primero signo positivo y después negativo. Raíz cuadrada de 45 dividido entre 20. Ahora sí, la razón va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 45 dividido entre 20 es igual a 3 medios. Entonces, miren, la primera raíz es con positivo, más 3 medios. Ahí tenemos el valor de la primera raíz. Y la segunda raíz es trabajando con el signo negativo, entonces menos 3 medios. Pero recuerden algo, miren, en nuestro ejercicio claramente nos decía 4 términos de una progresión geométrica de razón positiva. Entonces miren, aquí tenemos la razón positiva, entonces la otra razón no nos sirve. Ahora bien, lo que podemos hacer es reemplazar este valor de la razón igual a 3 medios en la ecuación número 3 para hallar el valor del primer término. Entonces,
Reemplazamos el valor de la razón igual a 3 medios en la ecuación número 3. Aquí tenemos la ecuación número 3, miren. El primer término es igual a, en el numerador tenemos 10. Ese 1 nos ha salido un poco mal. Entonces, en el numerador teníamos 10 dividido entre 1 más la razón, pero el valor de la razón es igual a 3 medios. Entonces, el valor del primer término habría sido igual a ¿qué? En el numerador tenemos 10, en el denominador 1 más 3 medios es igual a 4. El primer término había sido igual a 4. Ahí tenemos el valor del primer término. Bien, por último, como ya conocemos el valor del primer término y conocemos el valor de la razón, ya podemos escribir la progresión geométrica de 4 términos. Recuerden que el término 2 en función del primer término y de la razón era igual a ¿qué? Al primer término multiplicado por la razón. Reemplazamos valores. El primer término es igual a 4 multiplicado por la razón, que es igual a 3 medios. Entonces, 4 por 3, 12, 12 dividido entre 2 es 6. Y ahí tenemos el valor del segundo término. El tercer término, en función del primer término y de la razón, era igual a el primer término multiplicado por la razón elevado al cuadrado. Reemplazamos valores. El primer término es 4 multiplicado por la razón. El valor de la razón es 3 medios. Y esto elevado al cuadrado. Ahora bien, miren, aquí 2 elevado al cuadrado va a ser 4. 4 con 4 se va a simplificar. Lo que nos queda, 3 elevado al cuadrado es 9. Ese sería el valor del tercer término. Ahora, el cuarto término, en función del primer término y de la razón, era igual a el primer término multiplicado por la razón elevado al cubo. Reemplazamos valores. El primer término es igual a 4. La razón es igual a 3 medios elevado a la potencia cúbica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a resolverlo con la calculadora. 4 multiplicado por 3 medios elevado a la potencia cúbica nos da 27 medios. Ahora bien, escribimos la progresión geométrica de 4 términos. El primer término era, o es mejor dicho, 4. El segundo término es 6. El tercer término es 9. Y por último, el cuarto término es 27 medios. Y ahí tenemos la progresión geométrica de 4 términos con razón positiva, compañeros. Y con esto terminamos el ejercicio.